Muy bien. Bueno, pues sean todos y todas bienvenidas a este segundo taller, a este segundo tema que vamos a dar el día de hoy. Me gustaría, antes de seguir pasando, ¿no? a lo que nos falta, me gustaría saber qué dudas surgieron, quizás entre qué dudas surgieron a qué fue lo más significativo que el taller virtual orientado en adicciones les dejó la semana pasada. Hola psicólogo, buenas noches. La semana pasada, bueno, la primer plática que da fue muy interesante. Eh, Son herramientas que nos da para poder trabajar con los chicos, con las personas que se encuentran dentro de Inspira, y uno como papá, fuera de, o familiar, cualquier familiar que sea, pueda trabajar, pueda ayudar, pueda apoyar y además nos ayuda a nosotros a sentirnos desvalidos, a no sentirnos sin la herramienta o con la mentalidad, quiero decir, de poder aportar un poquito en el apoyo y en la mejora de nuestros familiares que se encuentran ahí. Una de esas cosas fue que aprender a decir no, no hay, o que se esperen. Eh, y bueno, pues de ahí todo lo demás que surgió en la plática de la semana pasada. Ok, muy bien, Bueno, Vicky. Pues, sí, gracias. perdón. Ok, Digo, buenas a todos. Sí. muy bien. Sí, lo que estuvimos viendo la sesión pasada, que a nivel grupal, que fue el tema uno, es qué nos influyó. ¿Qué hay con respecto a nuestra historia de vida y el actual también panorama de de nuestros pacientes, de nuestros familiares que tenemos el día de hoy? ¿Cómo están generacionalmente atravesados ellos y nosotros? Porque pues lo que había en nuestros tiempos no son estos tiempos, y lo que en estos tiempos hay no va a ser lo que en otros tiempos habrá. Entonces, creo que hablamos de temas sociales, hablamos de temas culturales, hablamos de temas familiares, y el día de hoy vamos a tratar de toda esa información irla bajando. El tema que les voy a dar el día de hoy está conectado, todo está seriado, está conectado con lo que habíamos hablado el taller pasado. Después de explorar nuestras influencias, nos vamos el día de hoy a meter a cómo estamos criando, cómo hemos criado a las personas que han vivido con nosotros. Estos cuestionamientos yo creo que son cuestionamientos positivos porque nos van a ayudar a entender un poco más en qué posición estamos, ¿sí? Yo creo que el día de hoy vamos a poder hacer un mejor diagnóstico de dónde nos encontramos a nivel familiar, a nivel crianza. Y recuerda que yo te estuve hablando mucho de esas influencias que te atravesaron a ti, pero a nivel personal y también a nivel familiar. Sin embargo, este tema va a empezar a bajar a una posición que yo sé que a muchos les compete, que es el tema totalmente de la maternidad y de la paternidad, ¿sí? Porque son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque hoy en día fue lo que hablamos. Hoy en día, lo que hablamos la sesión pasada es que hoy en día no, no nos vamos a encontrar con familias nucleares como quizás lo era antes. La familia nuclear compuesta por mamá, papá, hijos.
Y ese era el compuesto anteriormente del sistema familiar. Hoy es diferente. Entonces, al haber ausencias, al haber faltas, al haber abandono por parte de estas figuras, el día de hoy vamos a entender un poco más, qué es eso de la crianza y por qué es tan importante. ¿Por qué la personalidad y la conducta que el día de hoy manifiesta mi familiar, por qué la tengo que pensar desde el pasado, en retrospectiva? Retro desde atrás, ¿sí? Entonces, estos talleres nos van a ayudar bastante a poder visualizar cosas que quizás no tomábamos en cuenta o que quizás nunca las habíamos tomado en cuenta. Entonces, voy a bajar un poquito aquí la diapositiva y pues prácticamente vamos a ver los estilos de crianza. Ese es el tema. Ahí nos vamos a concentrar, ¿sí? Como ustedes pueden ver, son 4 tipos de crianza. Son 4 estilos de crianza. Son los estilos que más teorizados se tienen. Y a partir de aquí nace la personalidad de la persona. Nace o nació nuestra personalidad de nosotros, ¿sí? Y lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Vamos a meternos al tema. Bueno, el tema es tipos de crianza. Y el primero que vamos a ver es la crianza autoritaria. Vamos a leer un poquito qué nos dice esta parte. Dice que los padres o los que ejercen este tipo de crianza autoritaria son aquellos que establecen reglas estrictas y esperan obediencia sin cuestionamiento. Sobre todo esta palabra, obediencia. El tema pasado yo les había comentado que esto es un trabajo en equipo. Pero si nosotros no lo sabemos hacer de esa manera, en equipo, nos vamos a meter en muchos problemas. Porque a veces a nosotros así nos lo hicieron ver o nos lo hicieron entender. Entonces, como lo entendí, lo aplico. Ajá. ¿Y qué es lo que hablamos la vez pasada? El machismo. Hablamos mucho de la parte hegemónica. Hegemónico quiere decir que controla, o sea, que predomina. Ajá. Es como en las telefonías, Telcel. Telcel es el hegemónico. Hay más, pero Telcel predomina. Bueno, entonces, eso es hegemónico, lo que predomina. Y si en la casa o en el núcleo familiar predomina que solamente se va a hacer lo que una sola persona dice que se va a hacer, entonces eso se traduce en autoridad, en control. Y lamentablemente, así no se ponen las reglas. ¿Cuántas veces con sus psicólogos, psicólogas, han escuchado la palabra, es que tienes que poner límites? Ujú. Sí, los tienes que poner. Por supuesto que los tienes que poner. En todos lados hay reglas y hay normas. Pero, ¿cómo se ponen los límites? Los límites se ponen gritando, se ponen golpeando, se ponen... ¿Cómo se ponen? Bueno, quiero darte un tip para que no lo hagas. Pon los límites, por supuesto que los límites se van a establecer, pero hasta para establecer los límites hay una preparación y hay un proceso. Debes de entender que los límites son un proceso y de la noche a la mañana no se van a lograr, nunca jamás. Los límites se desarrollan y se trabajan, los límites se planifican, los límites se estrategizan, ¿sí? Entonces, un tip es no pongas límites haciéndole ver a la otra persona que es de un carácter de mando en donde ella te tiene que obedecer. Porque cuando esa persona lo interpreta de esa manera y cree que es una orden así, y casi casi hasta los dedos se truenan, esa persona lo único que vas a provocar es que esa persona no te haga caso. Ajá. Ok. El primer tip para poner límites es no hacerlo mediante una orden.
No lo hagas, no te va a resultar. Inclusive te va a salir peor porque te va a desafiar. Y quiero que para mañana hagas esto. Eso suena a una orden. Y quedamos que el trabajo en equipo no es ese, es delegar las funciones. Ajá. No van a salir a la primera, así que también necesitas tener mucha tolerancia. Entonces, cuando la persona percibe una obediencia, perdón, una orden, y siente que debe de obedecerla, entonces va a haber un problema ahí, porque usualmente no va a tender a obedecerte, va a tender a desobedecerte, va a tender a desafiarte, va a tender a no hacerlo. Ajá. Entonces, la crianza autoritaria, vamos a pensar en nuestras casas, porque estamos atravesados por el machismo. Estamos atravesados porque muy probablemente en muchos de nuestros núcleos familiares hubo una o dos o tres personas que decidían por todo el rumbo de toda la familia, de toda tu vida. ¿Sí? Entonces, la crianza autoritaria no permite comunicación. Me haces esto, es un tema hiperativo. Imperativo es de orden, o sea, tienes que hacerlo, porque yo lo digo. Y cuando nosotros recuerden algo, no sabemos utilizar nuestro poder, vamos a, espero nadie esté relacionado con el tema de la política, ¿verdad? Y me voy a meter ahí, porque no es el fin, pero es un ejemplo. ¿Cuántas personas a través de todos estos años no han visto en el poder? ¿Y cuántos han hecho buen uso del poder? Porque cuando llegas a una silla, ¿no? O cuando llegas a una posición de mucha jerarquía, han escuchado esta palabra y lo sé, hay mucho abuso del poder, mucho. Entonces, hay personas que se cegan con el poder y el poder nace desde la casa. En esos núcleos, en ese primer núcleo, porque hay más, pero en ese primer núcleo de varios que vamos a ver más adelante, se van a dar cuenta que hay un montón, los micronúcleos y macrosistemas, pero en ese primer núcleo, el infante va apropiando y va creciendo. Usualmente, una persona que nace con un estilo de crianza autoritario va a tender a ser sumiso o sumisa. ¿No? Voy a hacer las cosas sin yo comunicarte que tengo malestar, porque así tiene que ser aquí. Porque la autoridad es hazlo y lo haces y no genera tema de conversación. Por eso este tipo de crianza es una de las más problemáticas que pueda haber, porque no genera la comunicación. Lo único que está generando es... Mande. Entonces, cuando esto sucede, les voy a decir en algún otro término, los chavos, sobre todo los de las generaciones nuevas, aunque también sucede con los demás, interpretan es que mi mamá, o es que mi papá, o es que mi tío, o es que mi abuelo, nada más se la pasan regañándome. Pues claro, te la pasas regañándolos porque no tienes ese tacto, esa sensibilidad de entender que a la primera no le va a salir y que por supuesto hay que tener mucha paciencia. ¿Sí? Y que si no tienes esa paciencia, que si no tienes esa paciencia, ahí está, que si no tienes esa paciencia, las cosas no se van a producir como tú quieres que se produzca, porque ellos están interpretando que los mandas y que si no hacen las cosas bien, los regañas. Y entonces cada vez que te reúnes con ellos interpretan que es un regaño. Y no, deben interpretar una orientación, deben interpretar una comunicación. Por más básico que parezca, uno de los grandes problemas y de las grandes dificultades que yo he encontrado en estos 8 o 10 años de trabajo con familias, unificando a los pacientes con ellas, viceversa, es el tema de la comunicación. Tan básico, pero tan complejo. Ajá. Porque la comunicación es muy difícil. Ya veremos ese tema más adelante. Entonces, debemos aprender a no hacer llegar nuestras indicaciones como una orden.
porque cuando es bajo una orden o bajo un tono de voz fuerte, bajo una mirada sumamente penetrante en los ojos, ¿no? De casi, casi con la mirada te estoy diciendo qué tienes que hacer, con una emoción sumamente alterada, no va a funcionar, ¿sí? Porque lo único que vamos a causar es generar desestabilidad en la conversación y alguien se va a molestar. Y puede ser tú o puede ser la otra persona, pero alguien se va a molestar. ¿Sale? Vamos a seguir. Dice, se enfoca en el control y la disciplina y pueden ser menos receptivos a las necesidades emocionales, en este caso, apropiándolos desde niños. Les voy a decir qué pasa. Las personas desafiantes, cuando le das mucha autoridad o sienten que es una carga, una orden, comienzan a desafiarte y comienzan a desobedecerte, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no hay comunicación, porque siempre lo que se busca es eso, ¿no? El control. En esta otra parte, en este otro punto, creamos personas, fíjense, menos receptivas. Aquí lo dice, son menos receptivos a cuestiones emocionales. Pueden ser menos receptivos a necesidades emocionales. ¿Por qué? Pues porque no están acostumbrados a hablar. Porque no están, porque ellos están acostumbrados a escuchar gritos o a escuchar insultos o a escuchar palabras, ¿no? Altisonantes, que a veces peleas, que a veces no llegan a nada. Entonces, ellos no están acostumbrados a ser contemplados o a que los tomen a veces, su participación haya sido tomada, y al momento de que hay una decisión tajante, pues la parte emocional no se estimula, y cuando la parte emocional no se estimula, parecen robotcitos. O sea, son muy racionales, son muy inteligentes, pero es una inteligencia racional, pero ¿y la inteligencia emocional? ¿Dónde queda? O sea, cuando se siente triste, ¿qué hace con esa tristeza? Cuando se siente enojado, ¿qué hace con ese enojo? Cuando siente miedo, ¿qué hace con ese miedo? ¿Me entender? Entonces, hay veces que nos la pasamos como perros y gatos en ese estira y afloja, y yo tengo la razón, y él también se va a meter ahí en esa lógica, pero alguien necesita cortar con esa lógica, necesita romper el patrón de conducta. Entonces, este es un tipo de crianza. Y esto que describo son tipos de personalidades bajo este estilo de crianza. ¿Y quiénes ejecutan este estilo de crianza? Personas que estuvieron expuestas en su adolescencia, en su infancia, a este tipo de crianza, ¿no? Entonces, dice, vamos por el tercer punto. Esto puede llevar a que los niños recuerden que estamos entendiendo desde cero cómo surge esto. Lo que yo busco es que si ves el concepto de niños, veas el concepto de cómo se desarrolla la persona, para que podamos entender el origen, perdón, para que podamos entender la actualidad, necesitamos remontarnos al origen. Por eso les digo, al finalizar este tema, ustedes yo creo que van a poder saber un poco más en qué tipo de crianza se encuentran. Dice, esto puede llevar a que los niños sean obedientes, pero con baja autoestima. Ya les había comentado la parte de ser sumisos. O sea, yo soy súper muy buena onda, pero a mí me cuesta expresar mis sentimientos. Me cuesta hablar y me cuesta decirte que es injusto lo que tú me estás diciendo, ¿no? ¿Por qué creen que ha habido durante muchos años mucho maltrato por parte de los hombres y las mujeres anteriormente? Callaban. Por supuesto que muchos navegan con una baja autoestima. Entonces, yo me he dado cuenta que muchas familias, cuando yo les digo, ¿sabes qué? Pues tu familiar se siente triste, se siente así, se siente esa, pues, en pocas palabras, se siente inseguro, tiene baja autoestima, pues como que veo que le llama la atención y dicen, ¿y eso como que de dónde lo obtuvo, no? Y claro que hay algo que lo atravesó, o sea, hay algo que generó y que gestó esta baja autoestima. Y sobre todo, las dificultades para tomar decisiones por sí mismos. Fíjense bien, si tú te acostumbras a una persona que te está mandando o que te está diciendo qué hacer,
entonces tú nunca supiste qué hacer. Nunca. Nunca te enseñaste a entender qué ibas a hacer realmente. Porque dependes de que una persona te diga qué hacer. Y entonces no te vuelves un líder, te vuelves parte de un grupo de personas que siguen a un líder. Y a veces este tipo de crianzas también generan esto, esta crianza autoritaria. Les estoy explicando, digo, esta crianza puede traer múltiples factores, pero les estoy explicando los más importantes. ¿Por qué crees que siguen al líder de la cuadrita esta o de la calle donde tú vives o de la comunidad donde tú estás? ¿Por qué necesitan guía? Si él se pone un piercing, tu familiar va a querer ponerse un piercing. Si ve que se fuma 3 porros de marihuana, él va a buscar hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no tiene una orientación, no tiene una guía realmente, no sabe tomar decisiones y a él lo que le gusta es que le digan qué hacer. ¿Por qué creen que luego como familia eso? O sea, que si fulanito te dice que te tires de un barranco, tú te vas a tirar de un barranco, pues tal vez sí. La verdad es que tal vez sí. Él se sienta a hablar más con él, se sienta a entenderlo más. Hay veces que nosotros decimos, es que ¿por qué prefieres juntarte con estas personas, no? ¿Y por qué no pasas tiempo con tu familia? Bueno, pues por esta razón, porque hay veces que en la casa no lo encuentran, hay veces que en la casa encuentran más gritos, hay veces que en la casa encuentran cosas que no les llaman la atención, o que simplemente ha habido tipos de crianza que no se les hacen atractivas, porque también no te has actualizado con los tipos de crianza. Entonces, ahí es en donde surge el problema y no saben tomar decisiones. Y como no saben tomar decisiones por sí mismos, buscan a alguien que les diga qué hacer. En serio. Y a veces esto, pues es un arma de doble filo, porque también me he encontrado muchos casos de gente que, que sí saben qué hacer por medio de estar con un grupo de personas que los guía y los orienta de buena manera. Pero también he encontrado a muchísimos que siguen grupos delictivos y pues esas son las decisiones que toman. Prefieren demostrarle a la banda o a esa gente más fortalezas que a veces a su propia familia. Pregúntate por qué. Entonces, el tipo de crianza autoritario puede ser desde algo muy hegemónico, muy predominante, de mucho control, donde no los dejes hablar, donde sus emociones pues nunca las hayas estimulado, en donde es como siempre les has dicho que hagan y siempre has tomado las decisiones por ellos y siempre les das todo, también puede ocurrir, pues ellos no saben a dónde ir, o sea, no saben qué hacer. Ajá. Entonces, este es el tipo de crianza autoritaria, el tipo de crianza en donde no nos conviene estar. ¿Sale? Bueno, vámonos a la segunda. Este tipo de crianza o este estilo es el permisivo. Aquí está muy interesante, porque puede ser que los tutores o los responsables no sean muy duros o sean un poquito más flexibles o más blandos, pero se pasan de flexibles. Dice, aquí los padres tienen pocos límites y pocas reglas. O sea, en pocas palabras, recuerden que esto es una cadenita. Si tú te riges por un estilo de crianza de los 4 que vamos a ver, es porque muy posiblemente fuiste criado bajo esos mismos pilares. Y yo te invito a que puedas trabajar en ello, para que puedas actualizar tu estilo de crianza, para que tu figura, ya después veremos esos temas, para que tu figura, o sea, no es autoridad, es construir una figura sana, una figura de vida. Ajá. Entonces, para que tu figura materna o paterna pueda brindar lo que necesita tu familiar. Y esa es una gran forma de ayudarlos. Entonces, los padres que ejercen la crianza permisiva son padres que han tenido pocos límites y pocas reglas. En pocas palabras, permiten a los niños hacer lo que sea. O sea, fíjense.
¿no? Los padres que tienen pocos límites y reglas permiten a los niños hacer lo que sea. Entonces, les daba yo el ejemplo la vez pasada. Ay, para que se calle, dale el celular a Juanito para que ya se calle. Es más fácil. Entonces, sí, es más fácil. El problema es que a futuro, si tú no lo trabajas, a futuro lo vas a tener que trabajar. Te lo juro. Las cosas se regresan. O sea, las cosas que no atendemos como figuras, como tutores o responsables, las vamos a tener que trabajar tarde o temprano. No podemos huir de eso. En el primer tema yo les dije que un hijo dura alrededor de 80, 75 años. ¿Sí? O sea, tarde o temprano lo vamos a tener que afrontar. Entonces, yo lo que busco es que esto sea fructífero para ti y que puedas hacer una radiografía familiar y entender un poco de dónde vienes, cuál es tu origen, o sea, cómo estás educando. Esta educación familiar es la crianza. Ajá. Entonces, si de repente nosotros somos muy flexibles, pues es porque tampoco en nuestra familia supieron darnos límites y porque tampoco supieron darnos pues esas reglas, o sea, no las tenemos introyectadas, no existen para nosotros. Por ende, pues nuestros familiares tampoco, pues tampoco lo van a tener, van a estar prácticamente en el mismo canal. ¿Por qué creen que chocamos con ellos? Porque tenemos el mismo estilo de crianza y tenemos el mismo temperamento y tenemos la misma personalidad. Recuerden, somos parte de ese sistema, de esa cadenita familiar. Bueno, dice, aquí, híjoles, esta está buena y creo que la vimos la vez pasada. Este tipo de personas se enfocan en la libertad y en la autonomía, pero pueden presentar dificultades para establecer límites y enseñar responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir, y creo que lo vimos la parte pasada de los talleres, pues sí, a veces se confunde la libertad con el libertinaje. O sea, hay muchas cosas allá afuera en la vida y en la sociedad y cada vez hemos evolucionado en nuestro pensamiento. Hemos evolucionado en una forma más amplia de poder ser más receptivos, de no solo hoy en día ver personas heterosexuales en la calle, quizás personas con algún otro tipo de orientación. Ajá. El chiste es que hemos sido más receptivos, pero a veces en este tipo de familias, cuando la persona, no nos sentamos a hablar con la persona o pues, nadie se sentó a hablar con nosotros y por eso nosotros no nos sentamos a hablar con la persona, las personas con este tipo de crianza permisivo van a comenzar con cosas como la marihuana es natural, ¿sí? Es que estás violentando mis derechos humanos, ¿sí? O sea, sí, sí y no, en muchos sentidos. Y a veces este tipo de elementos o de pensamientos son parte de que hay ideas sumamente permisivas y que hay un estilo de crianza sumamente débil y que por ahí se te escurren siempre tus familiares, ¿sí? Por ahí siempre se escurren porque no está fuerte, no es algo muy concreto. Entonces es como el reverso de la crianza autoritaria, ¿no? Por un lado, muy rígido y por el otro lado, muy flácido, o sea, muy débil. Entonces, ni uno ni otro. Debemos de buscar un espacio sumamente intermedio, que ese ya estamos por llegar a él, ¿no? Dice, esto se puede llevar a que los niños sean indulgentes y tengan dificultades para seguir reglas y límites en otros contextos. Esta parte está bien interesante. Les voy a dar un concepto que muy probablemente no, algo, quizás lo han escuchado, pero no es un concepto muy teorizado, o al menos yo en estos 10 años no veo que sea un concepto muy empleado o utilizado. Estamos acostumbrados a ver la agresividad, pero ¿sabían que existe un concepto llamado
pasivo-agresivo, sabían que no hacer las cosas es una forma de dañar, es una forma de lastimar, como la procrastinación. Sabías, pues en pocas palabras, que cuando la persona no pone límites o cuando la persona no pone reglas o cuando la persona no pinta su línea, eso también le afecta. Y esa es una forma también de lastimarte. O sea, no es algo agresivo, pero es algo sumamente pasivo. Por eso es pasivo-agresivo. Tanta pasividad, o sea, tanta fragilidad va tarde o temprano a crear algo agresivo, a crear algo violento. ¿Sí? Entonces, yo conocí hace mucho tiempo un caso, hace como unos 5 años, un señor, híjoles, ya grandecito, como 60, 60, 70, 75, 74 más o menos, o sea, ya súper grandecito, pero pues aparte el consumo de sustancias pues afecta y a veces te hace aparentar más. El chiste es que toda su vida, la respuesta de él y que daban sus hijas, que él le daba a sus hijas era, sí, voy a cambiar, mañana lo hago, ¿no? Y así se la pasaron durante 10, 20, 30, 40, 50 años o más. Y pues ese sí, o sea, las chicas le decían, hicieron lo que pudieron, dijeron lo que dijeron, y él siempre bien tranquilo, aceptaba, o sea, fíjense, aceptaba los problemas. Decía, sí, sí la regué. Sí, sí lo hice mal. Sí, soy consciente. Sí, acepto que eso sí es cierto. Eso también lo hice, esto y el otro también. Sí, aquí yo la regué. O sea, aceptaba todo verbalmente, todo. O sea, esa era su técnica, fíjense. Aceptaba todo verbalmente, pero nunca hacía nada. Nunca hacía nada para corregirlo. Entonces, como nunca hacía nada para corregirlo, pues en pocas palabras era un avionazo, ¿no? Era como quien te da el avión. Entonces, por eso se vuelve muy importante entender que esta crianza permisiva debe de ser eliminada. Y usualmente estas crianzas permisivas están muy marcadas. Y ahí es en donde tu psicólogo o psicóloga te dice, es que más límites. Sí, pero más límites. Y cada vez más límites, porque si no se te va a escurrir, porque él ya se acostumbró. Y la crianza permisiva lo que genera es procrastinar, es pereza, es, ¿qué más? El eh, encontrarse en un confort, ¿no? O sea, es todo eso, es no querer salir de aquí porque me de esta posición donde yo me encuentro, pues porque me encuentro bien. Y entonces se vuelve algo muy complicado porque quizás tú o algunos de tus familiares o tutores pues no están familiarizados con poner reglas o límites, ¿sí? Entonces se vuelve muy complicado, ¿no? Y esto de la crianza permisiva, te puedo decir que eres pasivo-agresivo, porque si tú no pones límites, ya estás afectando toda una crianza. Ujú. Si pones límites de más, estás saturando tu crianza, ¿sí? Estás ahí presionando tu crianza y casi casi quieres que hagan las cosas como tú quieres y eso tampoco puede ser, ¿no? Otro, digo, ahorita regresándome brevemente al estilo de crianza autoritario, es como, por ejemplo, pensar que tú eres arquitecto y quieres forzosamente que tus hijos sean arquitectos porque tú eres arquitecto. Y entonces tu hijo tiene que ser arquitecto. Oye, pues creo que todos aquí pueden ser lo que sean. El chiste es que logren, ¿no? Porque creo que los logros no son fáciles, pero ahí es en donde a veces este tipo de prácticas o muy permisivas o muy agresivas, ¿sí? Suelen traernos problemas, disturbios. Pocas palabras, estos dos estilos de crianza son el lado opuesto ahí de la moneda. Bueno, vámonos al estilo de crianza democrático. Y aquí es el estilo de crianza que todos debemos de fomentar. Creo yo, debemos de fomentar siempre al menos estos tres, ¿no? Estos tres estilos de crianza. ¿Por qué? Porque debemos encontrar el momento adecuado para, sí, ser autoritarios, pero no siempre, no siempre. Permisivos, por supuesto, pero no siempre. Y yo creo que el más balanceado es el democrático. Ajá. Yo te estoy invitando a que esto lo veas
desde la óptica de que ocupas meterle un poco de todo, pero no quedarte en uno. Y yo creo que si te quedas en uno, pues que sea el democrático. Vamos a darle una revisión a estos puntos, donde dice que los tutores establecen reglas claras. Sin embargo, también fomentan comunicación abierta y sobre todo la participación y la toma de decisiones, en este caso, de el niño. Repito, estamos utilizando, empleando la palabra niño porque tu familiar en algún momento fue niño y esto se supone que debió de establecerse desde aquel momento. Como lo dijimos en el primer tema, nadie tiene un manual para ser papás, para ser tutores o responsables, en este caso de los familiares que el día de hoy están aquí, porque sé que pues si eres pareja de alguno de los que están aquí, pues ponte un poco a pensar cómo él vivió en su núcleo familiar y que no ha sido fácil, pero ahora él ya está viviendo contigo y que debe de cambiar él su estilo de crianza o que deben la pareja de fomentar un estilo de crianza balanceada. El chiste es que estos estilos de crianza son parte del sistema familiar y sí o sí, bajo la posición o el parentesco que tengamos, deben de funcionar de esta forma. Entonces aquí, fíjense, la comunicación, ¿no? Son claros, son claros, no nada más te doy, no nada más te voy a llenar de cosas en Navidad o en Año Nuevo o cuando sea tu cumpleaños. No, soy claro, ¿sabes qué? Me canso y el día de hoy no hay. El día de hoy no puedo. El día de hoy no quiero yo también. El día de hoy me siento frustrado. El día de hoy tengo miedo. Sí, que seas más humano con él, que seas más claro, que le expliques. Y esa claridad nos falta muchísimo. Esa claridad es parte de la comunicación. Esa claridad es parte de la comunicación. Cuando yo, Hazael, alrededor de 15 años o 13, que empecé a ir a la secundaria, yo no le veía sentido ir a la escuela. Yo no le veía absolutamente nada de sentido ir a la escuela. Decía, a ver, tengo que pararme y pasar frío y pararme a una hora bien fastidiosa e ir con gente que quizás pues, con algunos sí quiero convivir, pero no con otros, a que me regañen si no hago algo, a que me esté escribiendo todo el día, pero eso para qué, eso para qué me va a servir, para qué me va a servir saber hacer fracciones o saber de cálculo integral o cálculo diferencial, para qué me va a servir saber de biología, para qué me va a servir todo eso, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué mejor no me dejan ser y hacer lo que yo quiero hacer? Bueno, quiero que sepan que yo he sido docente de varias universidades y coincidimos a veces, ahorita no lo he sido, pero con exalumnos, pues que pedagógicamente, la pedagogía es el arte de aprender, pues a veces también los profesores que a uno nos tocan no nos motivan y nos dejan a la deriva. Este no entiende, pues ahí que se quede. Y eso también pasa. Y yo les puedo decir que pasó conmigo. Y muchos profesores me daban así, creo que, pues por muerto, ¿no? En el sentido de que no iba a lograr nada ni iba a crecer. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos problemas, todos tuvimos problemas. Ajá. Sin embargo, hay veces que nadie se sienta a decirnos, oye, esto es por tu futuro. Oye, ¿cuánto cuesta el celular que te gusta? Oye, ¿sí sabías que estos 2,000 pesos que te acabo de dar en menos de una hora, hay personas que lo ganan y que tienen que trabajar alrededor de 50 horas en la semana para podérselos ganar o 100 horas cada 15 días? Entonces eso mete a la persona en un contexto más apegado a lo que se busca lograr con ellos. Pero si nada más le dices, es que tienes que estudiar, ¿por qué? Pues porque es tu deber, eso no va a ayudar en nada. Entonces, tienes que platicar y platicar es a su vez democrático y es válido que te diga, no le entiendo. Pues vamos a buscar la manera para que le entiendas, pero tiene que haber un acompañamiento.
Ese acompañamiento, esa democracia es yo hablo, tú hablas. Ahora, hay papás o hay familias o de todo tipo que hay veces que en una plática se echan 30 minutos y la otra persona como 5 minutos. Eso es autoritario, no te los comas. O sea, estás devorando la comunicación. La comunicación es balanceada. Recuerda que lo que piensas es un proceso muy grande y es muy difícil que a veces como tú lo piensas llegue a la mente de tu familiar, de tu usuario, perdón, del paciente, de tu familiar que tenemos aquí para que lo logre entender. Entonces, preocúpate más por ser claro. Mientras más claro seas, hay más calidad. Preocúpate por la calidad de tus palabras, por las metáforas, por las analogías, por las historias que le puedes contar desde tu experiencia, más que por la cantidad de sacarle cosas del pasado, de echarle cosas en cara, de la frustración, el enojo, de todo. No, porque recuerda que están en un proceso de aprendizaje. Entonces, mientras más claro seas con él, va a ser mejor. Y esto no nada más te ayuda con los pacientes que tenemos aquí, te ayuda si estás en plena crianza con otros familiares, con otros hijos, o estás relacionándote o comunicándote con otras personas. Entonces, lo que fomentamos es una mente, una comunicación abierta, un punto de vista. Los pacientes suelen ser cerrados. ¿Por qué crees que sean cerrados? ¿Por qué los pacientes no son abiertos? ¿Por qué tardan en abrir? Claro, porque no están acostumbrados. Ajá. No están acostumbrados a esa apertura. Y lo mejor que el mejor tip que te puedes llevar el día de hoy es entender que si construimos y diseñamos a tu familiar que el día de hoy se encuentra aquí, o que ya salió y que necesita seguir trabajando con su psicólogo o psicóloga, lo mejor que podemos crear en él y fomentar en él es que sea abierto, abierto en pensamiento. No que sea abierto en pensamiento y que nada más le haga caso a sus ideas. No, abierto en el sentido de que te puedo escuchar, eso es empatía, te puedo escuchar, te puedo comprender, pero yo sé que tú también me vas a escuchar y que me vas a comprender. Ajá. Eso, fomentar esa participación. Por más, yo sé que a veces van a decir ellos, y también ustedes, hacia ellos o ellos hacia ustedes, 3 o 4 palabras que no te gusten y que van a decir ellos 5, 6 o 7 que no te agraden. Yo lo sé, pero recuerda que esto es un proceso. Pero si tú ya te estás acercando, ya mínimo estás logrando hablar con él, ya mínimo no se te enoja o mínimo ya no te hace gestos o ya no te torció la boca, o sea, ya mínimo, ¿no? Son pequeños logros que se van cosechando. Ujú. Entonces, eso es la parte de la democracia. Y esto, pues, en efecto, se enfoca en un equilibrio entre el control y la autonomía. Ajá. Entre tú haces, yo hago y vamos a trabajar en equipo. ¿Sí? Entonces, no nada más yo te digo qué hacer, sino que a ti también se te prende el foco. Y esta parte fomenta creatividad. Es como de, oye, ¿cómo crees que le podamos hacer aquí? Y se sientan. Y se sientan a quebrarse la cabeza. Pero si tú llegas y les dices, esto es lo que vamos a hacer aquí, pues también está bien, porque depende del contexto, pero no toda la vida te va a funcionar. ¿Sí me explico? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y sobre todo promover el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales. Esta parte lo promueve. ¿Por qué? Porque si desde casa me dicen lo que me dicen, pues evidentemente voy a salir a la sociedad más abrumado. Voy a salir espantado, voy a sentir que no van a tomar mi participación en cuenta, o siento que voy a preguntar algo súper absurdo, súper tonto y me lo callo. Y no, es una mala percepción tuya, es una distorsión, porque la realidad es que pues no hay preguntas tontas, ¿no? Siempre aprendemos y si tenemos duda tenemos que aprenderlo a sacar, pero ahí es cuando entran nuestros miedos, cuando entran pues nuestros traumas de decir, no, es mejor, no, mejor así me quedo. Entonces, la crianza democrática, esta participación, esta constante comunicación que tú tengas con él, te va a ayudar montones a que él se vuelva un ente social muchísimo más cualificado
para calificar a las personas con las que se va a rodear y se va a juntar, ¿sí? Porque si tú le das la calidad, va a buscar personas con calidad. Si tú le das la cantidad, va a buscar personas en cantidad. Y la primera persona que se le atraviese va a creer que es el amor de su vida. Muy bien. El tercer punto dice, esto puede llevar a que los niños sean independientes. Por supuesto, genera autonomía. No autonomía en dinero o una independencia económica, en pensamientos, en decisiones, ¿sí? Y que sean seguros de sí mismos y cada vez más capaces de poder tomar decisiones. ¿Se van a equivocar? Tú no te has equivocado. Se van a equivocar. Tú también te has equivocado. ¿Se tienen que caer? También se tienen que caer de la bici. Para aprender a andar en bici, ¿nunca te caíste? Yo creo que sí te caíste. Entonces esa es la vida. Si tú dejas de pedalear de un lado, váyanse a la metáfora de la bici, si tú dejas de pedalear a un lado, te vas a caer del otro. La vida es eso. Necesitas estar pedaleando para que puedas ir andando sobre la vida. Y finalmente, la crianza negligente. La crianza negligente, pues como lo dice, ¿no? En pocas palabras, los tutores no brindan atención ni establecen límites, o sea, abandono puro. ¿Quieres algo? Aquí sí, para que vean, ni culpa hay. O muy probablemente hay culpa, pero pues la culpa va a llegar hasta 20 o 30 años después, o ahí algo se formará. Y los hay, existen. Esto pasa. Ustedes lo saben bien. Entonces, son personas que nunca te prestaron la atención. ¿Por qué crees que a veces tenemos lo que tenemos en la sociedad? Gente que necesita violentar, que necesita pegar, que necesita, pues a veces genera intentos hasta de suicidio, accidentarse, que hace lo que hace para poder llamar la atención, porque también eso pasa. A veces solo se meten en problemas para llamar la atención. En otras ocasiones ya no es llamar la atención, si ya hay un problema serio que hay que atender, ¿sí? Pero pasa de todo, pasa de todo. Entonces aquí pues no hay nada, ¿no? No hay figura, no hay absolutamente nada. O sea, desamparados por ahí van caminando sobre la vida. Y hay muchos casos de ese tipo también. Dice que esto pues se enfoca en la propia vida y necesidades de los tutores y pueden ignorar las necesidades totalmente de los niños, ¿no? Hay muchos. Yo estuve trabajando en el DIF durante 2 años y ahí vi muchos casos, ¿no? Muchos casos de violencia en donde las crianzas suelen ser muy negligentes, bastante negligentes. Dice que esto puede llevar a los infantes, ¿no? A sentirse inseguros, sobre todo abandonados y tengan dificultades para relacionarse, pues, con los demás, ¿no? O sea, no va a haber, literal, no va a haber, no sabe ni cómo a sus 50, 25, 30, no van a saber cómo amarrarse las agujetas simbólicamente en esta vida, o sea, de manera representativa. Una vez me llevó un paciente hace mucho tiempo, como unos 7 años, en donde era una mujer, era una pareja, el hombre tenía yo creo que unos 45, la mujer unos 43, 40 más o menos, y estaba solamente con su pareja en sesión de él, y me dijo ella, oye, es normal que él, o sea, se refería a su pareja, que él todavía llore por sus papás a sus 40 y tantos años. Entonces, la respuesta mía fue, por supuesto, ¿no? O sea, creo que si nunca se ha trabajado eso, si nunca se ha resuelto, pues sí, pues hay un sentimiento, ¿no? Entonces, de repente nosotros creemos pues, que pues ya estamos en otra etapa de nuestra vida, pero pues hay que entender que también nosotros tenemos un resentimiento, un sentimiento, como tú lo quieras llamar, pero pero que es difícil a veces sacarlo, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, si ese tipo de pensamientos se quedan en la pareja o se quedan en la familia, suelen ser
pensamientos muy negligentes, ¿sí? Muy negligentes. El no dejar expresar a la otra persona. Eso es muy negligente, bastante. Pero yo también entiendo que a nosotros no nos enseñaron a expresarnos, ¿sí? Entonces, pues este es el tema y vimos 4 pilares fundamentales de este tema. Así que, pues soy todo oídos, me gustaría escucharles, me gustaría, ahorita pues ya les di una probadita por ahí de cada uno, cómo se manifiesta en la personalidad de las personas y cómo impacta. Yo creo que también piénsalo mucho, no solo en tus familiares, piénsalo mucho en ti, piénsalo mucho en ese viaje que estamos dando hacia tu crianza, hacia ese estilo de crianza. O sea, piénsalo bastante, valóralo, no me tienes que decir ahorita en dónde te encuentras, pero genera un diagnóstico de cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, ¿no? ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad? Entonces, pues soy todo oídos, me gustaría escucharles y saber qué se llevan de este tema. Adelante, Mireya. Ah, creo que tienes tu micrófono apagado, mire. Ay, sí, perdón. Hola, Adelante. Mireya, buenas noches. Está padre el tema y todo, pero yo sí veo cómo se puede aplicar a una, bueno, yo tengo mi hijo, tiene 33 años, cómo se puede aplicar, ya él está formado, mal formado, o como se diga, ya tiene todo. ¿Cómo puedo modificar la crianza que creo en mis pensamientos no fue tan adecuada? Claro, pues yo creo que lo estás haciendo desde el primer momento en el que él llega aquí y en el primer momento también en el que tú estás en esas terapias psicológicas. Yo lo que les estoy dando es algo general, que yo sé que se los comenté la semana pasada. Algunas cosas les vendrán a unos, algunas otras cosas no van a cuadrar con algunos otros, porque cada caso es muy diferente, pero yo el tip que te puedo dar es la parte de la comunicación, la parte de hablar de manera clara, la parte de hablar de manera humana, de sentarte y generar este acompañamiento prácticamente de vida. Eso es lo que se busca, o sea, que actualices cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos y que tú también le compartas un poco acerca de todos esos intereses y gustos, entendiendo que algunos son buenos y otros son malos, ¿no? Que te lo ganes, que él tenga ese deseo de querer hablar contigo cuando algo suceda. Eso. Ok, gracias. Martín Palacios, adelante. Hola, buenas noches, Martín Palacios. Pues yo creo que este tipo de crianzas que acabamos de escuchar, que nos comentas, pues yo creo que en lo personal yo tuve de las tres, de Tim Marín, de Don Pingüe. A veces muchas de una, a veces la mitad de otras, a veces una cuartecita parte de la otra. Pero no creo que sea así tan estricto que una persona pueda criarse específicamente con una de ellas. Yo creo que debe de ser como la teoría de los conjuntos, un pedacito de una, un pedacito de otras, que hacen un conjunto para formar una personalidad. Y en este sentido, pues nosotros, yo creo que en lo personal tenemos un poquito de todo. No, no creo que no nada más por haber sido abandonados en la infancia porque los padres trabajaban, porque ese es mi caso, ambos padres trabajaban. Yo no pude relacionarme con el mundo o tener la oportunidad de salir de mi ambiente sociocultural arrabalero y tener la oportunidad de llegar a ser hasta donde estoy, que soy hasta donde yo soy profesionista con éxito. Y en esa función, yo creo que habría que considerar que no todo es así limitante a esos tres tipos de crianza, sino que, como yo lo pienso, es como que un pedacito de todas en lo personal. Y en cuanto a mi hijo que está internado ahí con ustedes, pues yo también siento que llevó de todo.
porque así fue como crecí yo. Y pues no sé, creo que hay una mezcla, no pudiéramos ser tan estrictos en relación a que es o negligente o es democrática o etcétera, ¿no? Claro. Mira, de hecho, en algún momento de la sesión lo comenté. No es como sumamente estático, pero quiero que sepas que sí, sí pasa, aunque no lo creas. Las familias tienden a regirse en una línea arraigada. Y te lo puedo decir porque pues es lo que intentamos cambiar. Lamentablemente, esta línea arraigada se queda. Yo sé que no podemos ver todo el tratamiento desde estas perspectivas y yo sé que brinca, porque en este caso estos talleres van dirigidos hacia ustedes. Eso es lo que yo quiero que ustedes también me puedan entender, que sí están involucrados los usuarios, ellos tienen sus propias terapias, pero estos talleres van dirigidos hacia ustedes en el entendido de saber qué hice, qué no hice, qué dejé de hacer, qué debo de hacer. O sea, no vamos a regirnos nada más por un lado o por el otro. No, hay varias herramientas, varias estrategias. Y ahorita una de esas, pues es recordar un poquito de dónde venimos, cuál es nuestro origen, desde dónde hemos dicho las cosas, cómo las decimos, cómo las mencionamos, porque lo que nos choca, nos checa a veces. ¿Por qué creen que tenemos a veces con nuestros familiares la misma personalidad, la misma forma de ser? Sí. Y vamos a llegar a un tema que se llama neuronas espejo, donde se van a dar cuenta cómo las personas y cómo las personas crecen imitando cosas. Entonces, esto solo es un tema que nos ayuda a entender el tipo de apego. El tipo de apego es el tipo de relación afectiva, de cómo, en este caso, las personas empleamos para vincularnos o desarrollarnos con otras. ¿Sí? Si yo soy muy tímido, es por algo. No nací tímido. Es todo un constructo social y todos esos constructos, esas construcciones ambientales, contextuales, situacionales, involucran mucho el tema de la familia, bastante, lo involucran muchísimo como no tienen una idea. Sin embargo, sí, solo son 4 ejes y con eso nos llevamos una hora. ¿Hay más? Por supuesto que hay más, por eso son los más importantes, pero sí, quiero decirles que las cosas son muy arraigadas a veces. ¿Quién? Ale. Sí, ¿verdad, Ale? Sí, Ale. Hola, buenas noches. Tú decías hace rato, Hasa, que como que replicamos, ¿no? Lo que traemos desde casa y cómo fuimos educados y demás. Pero en mi caso pasó completamente lo contrario, ¿no? O sea, a mí mis papás, yo soy la mayor de todos mis hermanos, y a mí mis papás todo el tiempo me trajeron así de súper controlada, súper restringida con todo. Pero a mí me pasó justo lo contrario, ¿no? O sea, yo no quería ser como esa mamá autoritaria, como ser, o sea, como fueron conmigo, ¿no? Claro que pues se me pasó la mano, ¿no? Entonces, pues justo como lo decía Martín, ¿no? O sea, a veces, pues sí cambia, o sea, no es porque pues ya hoy lo pienso y digo, mejor hubiera seguido ese patrón, ¿no? Y a lo mejor otra vida tendríamos. Pero a mí, pues justamente me pasó todo lo contrario, ¿no? El día de hoy, pues agradezco que mis papás hayan sido como fueron conmigo, ¿no? Pero pues bueno, en mi caso fue completamente diferente, ¿no? Yo no te voy a decir que tuve carencias de quedarme sin comer o sin calzar o sin ropa, porque no, la verdad es que no, pero obviamente pues yo nunca tuve lo que Marco tiene, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, pues ahí fue como, pues como lo contrario, ¿no? Yo no quería ser esa mamá autoritaria, siempre fui así como que, a ver, mira, ¿cómo ves esto? ¿No? O sea, creo que en mi caso traté de ser o de tener una crianza democrática con Marco, nada más que, pues bueno, él venía, o sea, de más chiquito, pues él venía de estar con su papá o de que vivíamos con su papá y pues su papá sí tenía como este tipo de crianza en donde pues lo que el niño quiera, ¿no? O sea, si el niño quiere que me aviente en la cama con tal de que no llore, pues lo hago, ¿no? Claro que ya cuando él ya no está con nosotros, pues entonces, a ver, ahora regresa y trata de hacer algo diferente, ¿no? Ya Marco ya tenía 8, 9 años, o sea, pues ya era muy difícil poder hacerlo, ¿no? Claro. Y yo creo que acabas de decir algo muy importante, Ale. En este caso hablas de ti, pero ¿y la otra parte? ¿También dio ese estilo de crianza que tú me refieres? ¿O dio otro? ¿No? Conozco el caso, pero ahí es el conflicto. Que cuando somos parejas o cuando vivimos en familias, no das un tipo de crianza siempre desde el mismo, con la pareja, sino que tu pareja o la esposa viene desde otro tipo de formación. Y eso es lo que crean las familias a veces monoparentales o las familias con muchos problemas. ¿Tú crees que esos problemas no afectan a la crianza? Porque entonces te estás adjudicando la crianza tú. Y si te la adjudicas tú, volvemos al mismo tema. Eh, Llega un momento donde ya no funciona eso, donde, soy mamá y papá a la vez. No. O sea, debemos de aprender que es pesado y que a veces las personas van demandando más cosas y se va volviendo más complicado. Y es ahí donde pedimos ayuda, ¿no? De, oye, ayúdame a trabajar con él. Entonces, es balancear. Yo sé que, de hecho, las participaciones las sentí desde ese yo, pero recuerden que estamos hablando no nada más de la paternidad o de la maternidad, estamos hablando de los dos. Entonces se cruzan esas dos líneas de crianza y qué se produce o qué se ha producido. Entonces, a veces acá en sesión, pues nos damos cuenta de muchas cosas y a veces también nos rompen un poco la burbuja de que todo lo que el sistema familiar ha hecho, pues ha estado un poco deficiente. Y ahí es en donde comienza pues esa investigación, ¿no? Esa averiguar qué ocurrió, ¿no? Porque ahí no, yo sé que no nada más los marca el tema de la familia. De hecho, el siguiente tema es irnos fuera de la familia a otros ámbitos, a entenderlos, y nos marcan un montón de cosas, ¿no? Muy bien. Hoy aquí, Eduardo, ¿verdad? Hola, psicólogo, y buenas noches a todos. Juan. Rápidamente, psicólogo. Pues es que estamos viendo cómo ha impactado en nuestros hijos, algunos jóvenes, unos ya no tan jóvenes, nuestro estilo de crianza. Pero pues ya estamos hablando prácticamente de jóvenes adultos o adultos. Y a mí lo que me cuesta un poquito trabajo es encontrar el punto en el que se intersecta lo que sí tenemos en común todos ahorita, que es una adicción en la que han caído nuestros hijos, que los llevó, eh, porque, bueno, explicarlo a partir del estilo de crianza que ha tenido uno o que tuvo con ellos en la infancia o en la adolescencia, eh, a veces es un poco complicado entenderlo, dado que si nosotros venimos también de un estilo de crianza semejante al que hemos aplicado, pues lo cierto es que no hemos caído, por ejemplo, en el mismo vicio, ¿verdad? Tal vez en otros, pero no en este vicio de droga, de alcohol, etcétera.
Entonces, yo sí quisiera hacer esa pregunta de ¿dónde encontramos ese punto? ¿Dónde se intersecta ese punto en el que pudiéramos desentrañar qué llevó a nuestro hijo, a nuestro familiar, a, a ello, a, a consumir? Claro, miren, quizás para que me entiendan un poco más, y lo dije durante la sesión, no podemos entender nuestro presente si no podemos recurrir a nuestro origen o a nuestros orígenes. Hay algo llamado patrones de conducta. Ujú. Hay que preguntarnos dónde fue desarrollado mi familiar, qué atravesó. Únicamente nos centramos el día de hoy en el núcleo familiar, a nivel de la crianza materna y paterna. ¿Lo tuvo? ¿No lo tuvo? ¿Cómo lo tuvo? A partir de ahí, vamos a poder sacar conjeturas, ¿sí? De qué estilos de conducta o de comportamiento se formaron y por qué algunos han sido muy cerrados, algunos otros abiertos, por supuesto. Por eso yo les comentaba, antes de finalizar, pudiéramos pasar al bloque de preguntas, que hicieran un diagnóstico. Uh-huh. De cuáles son las áreas que actualmente tiene la familia, qué fortalezas o qué debilidades con respecto a la crianza. ¿Por qué hablo todavía de crianza? Porque la crianza fue el origen. Por supuesto que lo que queremos, y no estamos hablando de que vas a cuidar niños, pero sí hablamos de que los cuidaste o en determinado momento eso tuvo que haber ocurrido. Entonces, yo lo que les estoy comentando es varios factores que nos atravesaron para que puedan hacer un poco de memoria, para que ustedes también puedan sacar conclusiones. Estas no son estrategias para trabajar o vincularlo directamente a algo. Esas estrategias creo que se han tocado, se van a tocar de manera muy particular. Y vuelvo a lo mismo, esto es algo general a la vez. Son pláticas que les ayudan teóricamente a entender muchas cosas a lo largo de su vida. No son estrategias, más bien son reflexiones. Ajá. Es por eso que quizás les cuesta un poco vincularlas, por así decirlo. Pero algunos son jóvenes y ¿te gustaría que él repitiera los mismos patrones de conducta que tu familia o te gustaría que se manejara por otros? Yo creo que eso también es de preguntárnoslo, ¿no? Entonces, esta parte son el apego, son las formas de relacionarnos y la forma en la cual nos vinculamos con las personas. ¿Por qué creamos a veces codependencia o dependencia? ¿Por qué no tenemos buena toma de decisiones? En pocas palabras les expliqué el origen. No les di estrategias, les expliqué el origen para que ustedes tuvieran información y bases sólidas, porque hay veces que cuando no entendemos de dónde proviene algo, nos espantamos, porque es como si peleáramos con el hombre invisible, ¿no? Nos sentimos los ganchos al hígado, pero no sabemos por dónde. Entonces, estas son las bases que debemos de entender, que hemos cruzado, ajá, y que la realidad es de que el comportamiento o la conducta arraigada o las creencias arraigadas o los pensamientos o las sensaciones o la no liberación de las emociones es por algo, ¿sí? Y debemos entender que a veces somos muy insípidos para comunicarnos. Eso también lo tenemos que entender. Entonces, es más que nada una reflexión. Es más que nada esa parte hacia la familia, esa sensibilidad hacia la familia, porque es justo lo que nosotros trabajamos con ellos. Mejor toma de decisiones, mejor control de emociones, mejor manejo de
prácticamente su vida, ¿no? Entonces, esa es la parte, muy probablemente por ahí me hizo falta quizás bajarla un poco, pero me gustaría saber si con esto que acabo de mencionar hay como alguna duda en específico o se pudo entender un poquito más. Sí, ya quedó más claro, psicólogo, porque sí era así como hacer una transposición del estilo de crianza hacia lo que es el efecto, ¿no? Que es el- el consumo, ¿no? Que de nuestros familiares. Entonces yo creo que como reflexión, pues sí, evidentemente es un enfoque diferente. El contexto, bueno, sabemos que infancia es destino, ¿no? Lo decía Freud. Así eh, es. que los 7 primeros años son los que determinan en buena medida el porvenir, ¿no? El destino de nuestros hijos. Y también, pues, sociológicamente, pues también lo decía alguien como Marx, ¿no? No es la conciencia lo que determina el ser social, sino a la inversa, ¿no? El ser social es lo que determina la conciencia. Y tal vez ahí es donde podemos encontrar la causa de la adicción de nuestros hijos, ¿no? Totalmente, ¿no? Yo creo que el primer paso es aceptar y hacer un diagnóstico de qué di, porque ustedes saben que el día de mañana, sí o sí, quizás con algunos tu familiar va a vivir, quizás con algunos otros no, pero pues yo creo que esta parte nos ayuda mucho a poder saber mínimo qué decirle durante 5 minutos que yo voy a estar con él, o 2 horas, o 3 días, o 4 meses, o 2 años, o el tiempo que sea necesario, porque recuerden, estamos reiniciando la vida de muchos, estamos creando un nuevo estilo de vida. Ajá. Entonces, si creamos un nuevo estilo de vida, hay que crear un nuevo estilo más participativo, más emocional, más comunicativo. Va a haber pláticas cómodas, va a haber pláticas incómodas. Les di los conceptos de pasivo-agresivo. O sea, son cositas que si ustedes se ponen quizás a ver el video nuevamente, les van a comenzar a hacer poco a poco más clic y que al avanzar en las demás talleres digitales que estamos teniendo en adicciones, les va a empezar a caer más el 20, como por ejemplo, exacto, creo que ya vieron, me estoy yendo y estoy partiendo desde la infancia. Ahí, ahí hay algo si me estoy yendo por allá. ¿Sale? Bueno, pues vamos a dejarle entonces hasta aquí. Nos vemos el siguiente miércoles a las 7. Les mando un saludo. Hay que recordar para varias familias, les llegará un mensaje de las psicólogas con las que están trabajando, sus familiares, porque este fin de semana hay visita. Entonces, por ahí, pues ya el día de mañana les estarán llegando las invitaciones para que ustedes sepan y estamos en contacto. Por aquí con muchas, yo sé que me voy a ver el día sábado y si no, con otros, pues me veré en algún otro momento, pero les mando un saludo y un abrazo. Excelente noche. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. A todos. Sí, Buenas noches. una Bueno, pequeña pregunta, psicólogo. sí.